Queridos amigos, llega un nuevo capítulo de la Hemeroteca del Crimen y hoy viajamos hasta Estados Unidos para hablar de Dean Corll, más conocido como Candyman o el hombre de los dulces. Dean Corll nació en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1939. Fue hijo de Mary Robinson y Arnold Edwin Corll. Se trasladó a Pasadena, Texas, con su madre y su hermano menor cuando tenían 11 años, tras la ruptura del matrimonio de sus padres. Fue considerado un buen estudiante en la escuela y siempre observó buen comportamiento, aunque un problema del corazón lo mantuvo fuera de la educación física. En lugar de ello, se dedicó a estudiar música y tocaba el trombón en la escuela. En la década de los 50, la madre de Corll inició una pequeña empresa de golosinas, principalmente dulces de nuez, junto con su segundo marido. La tenían en el garaje de su casa. Dean Corll trabajaba allí día y noche mientras seguía asistiendo a la escuela. Cuando cumplió 19 años, la familia se trasladó a Houston, donde gracias al tercer matrimonio de su madre montaron un negocio llamado Pickin' Prince, donde fabricaban toda clase de chucherías. El adolescente hacía gala de un gran manejo con la maquinaria, además de empaquetar los productos. Por su parte, el padrastro trabajaba vendiendo las golosinas a distintos proveedores. Dean Corll se mudó a un apartamento encima de la tienda. La tienda de dulces ya tenía algunos empleados y Corll pasaba mucho de su tiempo libre en compañía de los niños del barrio. Les daba caramelos gratis y ellos lo conocían con el sobrenombre de Candyman, el hombre de los dulces. Su madre pidió el divorcio de su tercer marido y montó su propio negocio, la Corll Candy Company, de la que Dean se convertiría en vicepresidente. Era el año 1963 y se habían instalado en el barrio de Houston Heights. Fue entonces cuando la primera queja por acoso sexual llegó a la dirección de la empresa. Un trabajador aseguró que Dean se había propasado con él. La solución: despedirle. Dean Corll fue reclutado por el ejército en 1964, donde asumió que era homosexual. Después de 10 meses, obtuvo una licencia para poder ayudar a su madre con el negocio de dulces. Al regresar a casa, continuó ejerciendo como vicepresidente de la empresa y poco después trasladaron las oficinas frente al instituto Helms Elementary School. A la salida de las clases, Dean regalaba dulces gratis a los más jovencitos y a algunos de ellos les contrató en la compañía. La gente comentaba que esta actitud no era normal. Corll empezó a frecuentar también a varones adolescentes. La tienda comenzó a tener pérdidas y Dean Corll tuvo que conseguir un trabajo en la empresa de iluminación de Houston y la compañía de energía. Trabajó allí durante muchos años. Por ese tiempo, sus fantasías sexuales derivaron hacia fantasías criminales. El contacto constante con niños y adolescentes hizo que empezara a ver en estos un objetivo sexual. El 25 de septiembre de 1970, Jeffrey Conen, de 18 años de edad, desapareció mientras hacía autostop en la carretera. Era estudiante de la Universidad de Texas y se dirigía a casa de sus padres en Houston. Fue la primera víctima. Dean Corll lo recogió, le dijo que se dirigía a Houston y lo llevó a su domicilio. En el camino le regaló al joven algunos dulces. Cuando llegaron a casa de Corll, lo invitó a tomar una cerveza antes de llevarlo a casa de sus padres. El chico, no queriendo parecer descortés, aceptó. Una vez dentro, Dean Corll lo golpeó en la cabeza dejándolo inconsciente. Después lo amarró a una silla y empezó a torturarlo. La agonía de Jeffrey Conen duró varias horas. Corll se ensañó con él. Tras desnudarlo, lo violó varias veces. Después lo golpeó en la cabeza hasta destrozársela. A diferencia de Jeffrey Conen, las siguientes víctimas de Corll fueron secuestradas en Houston Heights, un barrio de bajos recursos al noroeste del centro de Houston. Su segunda víctima fue Homero García, un niño hispano de bajos recursos a quien le prometió dinero. Tras darle los consabidos dulces, lo llevó a su casa. Lo violó. Luego le cortó el cuello hasta que el pequeño se desangró. Otras dos víctimas, Malley Winkle y Billy Bulge, habían trabajado para el negocio de los dulces Corll como repartidores del producto a las tiendas.
Corll raptaba a chicos de entre 13 y 20 años. Siempre les ofrecía y regalaba dulces en el trayecto a su domicilio. Según la edad de las víctimas, prometía comprarles ropa, juguetes o darles dinero. Además, acondicionó uno de los cuartos de su casa como cámara de tortura. Allí llevaba a los niños. Después de desnudarlos y violarlos, los atormentaba. Les metía gruesos consoladores por el ano y se los dejaba dentro todo el tiempo. Los introducía en una caja de madera donde permanecían sin poder sentarse ni recostarse, sufriendo terribles calambres en todo el cuerpo. Les arrancaba el vello púbico uno por uno. Les metía varillas de acero analmente. Cada vez era más cruel. Les hacía cortes en el cuerpo, les partía los dedos, les rompía los huesos de brazos y piernas a martillazos, les quebraba los omóplatos o los asfixiaba con bolsas de plástico. A otros los castraba utilizando cuchillos, tijeras o navajas de afeitar. Algunos cuerpos los escondía en el cobertizo de la cabaña que la familia poseía cerca del lago Sam Rayburn. La policía consideraba a los chicos fugitivos a pesar de las protestas de los padres que insistían en que sus hijos no se escaparían de casa. Con el tiempo, Corll conoció a otros dos pederastas, David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley. Ellos se dedicaban además a asaltar y secuestrar personas. Corll comenzó a pagarles para que le llevasen niños, y así lo hicieron. Durante su relación, estos hombres le vendieron a Corll a 27 niños que terminaron en el cuarto de torturas. Cada uno costaba $200. Otras víctimas de Dean Corll fueron Danny Yates, de 14 años, y su amigo James Glass, de la misma edad. Los secuestraron el 15 de diciembre de 1970. David Owen Brooks los llevó al apartamento de Corll en la calle Columbia mientras éste asistía a una manifestación religiosa. Ambos eran conocidos de Corll. A su regreso pagó $400 y se dedicó a violar y torturar a los chicos antes de estrangularlos. Aunque era Candyman quien cometía toda clase de torturas, Henley en algún momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. Así lo explicó Brooks una vez detenido. El 30 de enero de 1971 le tocó el turno a Donald Waldrop, de 15 años, y a su hermano Jerry, de 13. Iban rumbo a la bolera. Según declararía Brooks tiempo después, el padre de ambos era constructor y trabajaba en la casa que había junto a la de Corll en el momento en que sus hijos eran violados, torturados y asesinados. Ese tipo de detalles macabros excitaban a Corll. El 9 de marzo mató a Randall Lee Harvey, de 15 años, mientras se dirigía a su casa. Su cadáver fue enterrado por Corll en un descampado. La policía lo hallaría 37 años después, en 2008. El 29 de mayo, Corll secuestró a David Hilligeist, de 13 años, quien iba a nadar en una piscina pública. El 17 de agosto, Candyman atrapó a Ruben Watson, de 17 años, mientras iba rumbo al cine. El 24 de marzo de 1972 mató a Frank Aguirre, de 18 años. Este tenía una novia, Rhonda Williams, una chica de 15 años que le gustaba muchísimo a Henley, uno de los dos secuestradores a quienes Corll compraba víctimas. Corll no lo sabía, pero esa chica sería su perdición. Aguirre fue enterrado en la playa de Isla Alta. Desde ese momento, Corll y sus cómplices casi siempre enterrarían los cadáveres en la arena de la playa o en un granero junto a la casa de Corll. Pero antes de hacerlo, Candyman desarrollaba un extraño ritual. Echaba cal sobre los cuerpos y luego los envolvía en plástico transparente atando los extremos. Estaba imitando la envoltura de un caramelo. Los exempleados de la tienda de dulces recordarían que Corll compraba rollos de plástico transparente, el mismo utilizado para envolver a sus víctimas antes de enterrarlas. El 21 de mayo de 1972 desaparecieron Johnny DeLim, de 16 años, y Billy Walsh, de 17, mientras se dirigían a la tienda. Tras torturarlos y violarlos, Corll estranguló a Billy y disparó en la cabeza a Johnny. Como no murió, Henley lo estranguló. El 2 de octubre de 1972,
Welly J. Simonov, de 14 años, y su amigo Richard Henry, de 13, desaparecieron mientras caminaban por una acera. Fueron vistos por última vez subiendo a una furgoneta blanca aparcada frente a una tienda de comestibles. El 22 de diciembre de 1972, un amigo de Henley y Brooks, Mark Scott, de 18 años, fue vendido a Corll. El 4 de junio de 1973, entregaron a Billy Ray Lawrence, de 15 años. Corll lo mantuvo vivo durante 4 días, violándolo y torturándolo reiteradamente. Lo castró utilizando un cuchillo de cocina. Luego lo asfixió antes de envolverlo como a un caramelo. Lo enterró a la orilla del lago Sam Rayburn. El 15 de junio mató a Ray Blackburn, un joven de 20 años originario de Luisiana. Estaba casado y tenía un hijo. El 19 de julio, Corll asesinó a Tony Bulge, de 15 años. Un año antes había matado a Billy, su hermano mayor. El 25 de julio ejecutó a 2 más, Marty Jones, de 18 años, y Charles Tizon, de 17. El 3 de agosto, Corll mataría a su última víctima, James Dreymala, de 13 años de edad. Fue atraído al apartamento con el pretexto de recoger botellas vacías de Coca-Cola para venderlas. Candyman ya era responsable de los asesinatos de casi 40 niños y jóvenes de Houston. Los vecinos hablaban de Corll como un hombre ejemplar. Su opinión inicial había cambiado y ahora les encantaba que obsequiara con dulces a sus hijos. Los niños lo seguían y él siempre los trataba bien cuando estaban en su tienda. Nadie se imaginaba lo que ocurría en el aislado cuarto de torturas, ni que muchos de los chicos que desaparecían terminaban allí. Aproximadamente a las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973, Henley llegó a la casa de Corll acompañado por un niño de 13 años llamado Tim Curley, quien iba a ser la próxima víctima. Con ellos estaba Rhonda Williams, la chica de 15 años que había sido novia de Frank Aguirre y que ahora era novia de Henley. Brooks no estaba presente en ese momento. Dean Corll se puso furioso porque Henley hubiera llevado a una niña. Él solo quería chicos. Henley le explicó que Rhonda era su amante, no una víctima. Finalmente se calmaron. Corll llevó al niño al cuarto de torturas y lo dejó allí atado. Luego los tres se pusieron a beber. Henley y Rhonda se emborracharon y se quedaron dormidos. Cuando despertaron estaban atados. Corll estaba frente a ellos con una pistola calibre 22 en la mano. «Os voy a matar», dijo apuntándolos. Henley trató de razonar con él. Le dijo que, si lo mataba, no volvería a tener chicos para sus juegos. Finalmente Corll cedió. Desató a Rhonda y luego a Henley. Corll también estaba borracho y comenzó a insistir en que mientras él violaba y mataba al niño, Henley hiciera lo mismo con Rhonda Williams. Este se negó y pronto se desató una pelea entre él y Corll. Candyman estaba muy violento y cuando la situación se hizo incontrolable, Henley tomó el arma. «¡Tuviste suficiente, Dean! ¡No puedo creer que hayas matado a todos mis amigos!», le gritó. «Mátame, Wayne», soltó Corll mientras se acercaba a Henley. «No lo vas a hacer». Henley disparó a Corll 6 veces en la cabeza, a espalda y hombro. Dean Corll estaba muerto. Rhonda insistió en que Henley liberara al niño, lo cual hizo. Después llamaron a la policía. Eran casi las 8:30 de la mañana cuando Henley explicó al operador. «Venga ahora mismo, acabo de matar a un hombre». Cuando una patrulla llegó hasta el domicilio, los 3 adolescentes esperaban sentados en el porche de la casa. Henley les explicó por qué Corll estaba muerto. Incluso les habló de las desapariciones y crímenes cometidos por Candyman, aunque los agentes se mostraron un tanto escépticos con su versión. Hasta que los detalles fueron tantos y tan concretos, solo quien participa en un crimen puede conocerlos al 100%, no comenzaron a tirar del hilo. 17 cadáveres fueron descubiertos en diferentes lugares. Siguiendo las indicaciones de Henley, la policía excavó en Crystal Beach y dentro de los bosques que rodean el lago Sam Rayburn, donde los cuerpos de muchas otras víctimas fueron encontrados. También descubrieron el cobertizo donde Corll excavó la fosa donde enterraba a sus víctimas. Al remover la tierra se encontraron con revestimientos de plástico con una capa de cal, y entre ellos los cadáveres de numerosos adolescentes desaparecidos en los últimos años.
Uno de los abogados de las víctimas, Andy Cahan, aseguró durante el juicio que las muertes de estos jóvenes no fueron rápidas ni fáciles, sino que fueron momentos largos e insoportables para cada una de las víctimas. Los cómplices de Corll fueron acusados de su participación en los homicidios. Henley, por ejemplo, fue juzgado el 1 de julio de 1974 en San Antonio y procesado por 6 asesinatos perpetrados entre marzo de 1972 y julio de 1973. Pero el detenido recurrió alegando que el jurado no era imparcial. Tras varios tiros y aflojas judiciales, finalmente se le concedió la posibilidad de un nuevo juicio en diciembre de 1978. Tras su celebración, fue condenado nuevamente por los 6 asesinatos a 6 periodos consecutivos de 99 años de prisión. El juicio contra David Brooks se celebró el 27 de febrero de 1975, y aunque en un primer momento le acusaron de 4 asesinatos, finalmente solo fue juzgado por el crimen de Billy Ray Lawrence de junio de 1973. Su abogado defensor intentó descargar toda la culpa en el fallecido Corll y en su compinche Henley, alegando que ellos fueron los verdaderos participantes activos en cada asesinato. Tras una semana de litigio y 90 minutos de deliberación, el jurado dictó sentencia. Brooks era culpable de asesinato. Le condenaron a cadena perpetua y aunque apeló a instancias superiores, el recurso fue rechazado. Este, al igual que Henley, continúa cumpliendo condena. La diferencia es que Henley se prodiga en los medios de comunicación concediendo entrevistas a la prensa, mientras que Brooks se mantiene al margen negando cualquier tipo de participación. Los asesinatos de Houston llegaron a los titulares de todo el mundo, e incluso el Papa Juan Pablo II destacó el carácter atroz de los crímenes y ofreció condolencias a los familiares de las víctimas. Se criticó duramente al Departamento de Policía de Houston, que había clasificado a los niños desaparecidos como fugitivos y no como víctimas de secuestro. El caso de Corll era el peor en muchos años y los cadáveres no dejaban de aparecer. Los periódicos tomaron de inmediato el nombre que los niños le habían puesto: Candyman. Desde entonces se lanzó una campaña permanente para advertir a los niños que nunca aceptaran dulces de extraños. En la cultura popular, Candyman ha sido objeto de toda clase de libros, películas, documentales y series de televisión. Entre las películas destacamos Freak Out o In a Madman's World de 2017, dirigida por Josh Vargas y protagonizada por Chris Bynum y Brie Bond. También tenemos el documental The Killing of America de 1981, dirigido por Sheldon Renan, y en cuanto a la ficción televisiva, destacamos la serie Mindhunter. Pese al tiempo transcurrido, a día de hoy la figura de Candyman sigue recordándose en la sociedad americana como uno de los asesinos en serie más cruentos de su historia. Hasta aquí, queridos amigos, un capítulo más de la Hemeroteca del Crimen. Ignoro por completo si la mítica película de terror Candyman, que tuvo varias secuelas y una nueva versión recientemente, se inspiró en este asesino. Yo he visto la película y la verdad que no veo relación alguna con los crímenes cometidos por esta persona. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que en la vida real los monstruos existen.